Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Retomaremos ahora la clase con la guía número 11, que refiere a la propuesta de categorización y agrupamiento de acreedores, al periodo de exclusividad, a la renuncia de privilegios y a la propuesta de acuerdo. En primer término, y en cuanto a la clasificación y agrupamiento de acreedores, tenemos que hacer una breve reseña histórica para entender por qué el legislador en el año 1995 introdujo los artículos 41 y 42 respecto de la propuesta de categorización, como así también de la sentencia de categorización. Y esto tiene que ver con el antecedente inmediato legislativo, que era el de la 19.551, que sus artículos 42 y 43 diseñaba un procedimiento totalmente distinto al establecido por la 24.522. Concretamente, nos estamos refiriendo a esta posibilidad que tiene el deudor hoy de hacer la propuesta de categorización de acreedores una vez que sabe cuáles son los acreedores que han sido declarados admisibles o verificados. En la anterior legislación, el deudor tenía que hacer la propuesta 30 días antes de la Junta de Acreedores, y la Junta de Acreedores estaba prevista generalmente para el día después de la sentencia de verificación, o inclusive la sentencia de verificación era dictada o puesta en conocimiento de los acreedores y del deudor un rato antes de la misma Junta de Acreedores. Lo que implicaba que el deudor, cuando hacía su propuesta, lo hacía a tontas y a ciegas, ya que cuando estaba diciendo a sus acreedores que le iba a pagar de determinada manera, que les pedía una quita o una espera, o le hacía alguna de las propuestas previstas por la ley, en realidad no sabía con quiénes iba a tener que negociar o con quiénes iba a tener que acordar finalmente esa propuesta. De allí que en la práctica las juntas de acreedores comenzaban y se suspendían en el acto, pasaban a cuarto intermedio, esperando que los acreedores evaluaran la propuesta, e inclusive el deudor siempre llevaba la posibilidad de mejorar la propuesta, y siempre generalmente lo hacía, para después comenzar la verdadera negociación. Esto que en la práctica ocurría con la 19.551, el legislador lo trasladó a la legislación vigente actualmente. Entonces, ¿qué establece ahora la ley? Dice que una vez que el juez dictó la sentencia de verificación, donde determinó quiénes son los acreedores que forman parte de la base del cómputo para el acuerdo, o sea, los admisibles y los verificados, recién allí, dentro de los 10 días, el deudor tiene que formular la propuesta de categorización o agrupamiento de acreedores, que será presentada al síndico y también al tribunal. Esa propuesta tiene que responder a pautas de razonabilidad y tiene que tener por finalidad, va a tener por finalidad la posibilidad de hacer propuestas diferenciadas. ¿Qué quiero decir con eso? Pues bien, que el deudor, si piensa hacer una única propuesta para todos los acreedores, no tiene sentido que haga categorías, porque en ese caso el divide y reinarás se le vuelve en contra. Divide y no reinarás. Pongamos un ejemplo numérico. Si el deudor tiene 12 acreedores, por tomar solamente la mayoría de personas, y formula 3 categorías, y el juez aprueba las 3 categorías, y después tiene que salir a buscar las mayorías de personas en cada una de las categorías, y va a tener que conseguir 9 conformidades, 3 por cada una de las categorías. Mientras que si hace una sola categoría, al tener una sola categoría va a tener que conseguir 7 conformidades. 9, por supuesto, es más que 7. Eso indica que el deudor solamente podrá hacer una propuesta de categorización si tiene en mente hacer también propuestas diferenciadas, ya que vamos a ver también que al tiempo de la propuesta el deudor no está obligado a hacer una única propuesta para todos los acreedores, como si era bajo los términos de la ley 19.551. Por eso es que la doctrina recibió con beneplácito, con buenos ojos, esta modificación, porque en realidad lo que hizo fue plasmar lo que en la práctica ocurría. ¿Es obligatorio que el deudor haga categorías? Bueno, ya dijimos que divide y reinarás no se aplica, sino que es todo lo contrario. Es en realidad una facultad procesal que tiene el deudor, facultad que va a ejercer de acuerdo al elenco de acreedores que tiene y con los cuales va a tener que negociar el acuerdo. Porque si el deudor no hace ninguna propuesta de categorización, bueno, el juez directamente tomará las categorías mínimas y obligatorias, que son quirografarios laborales si existieran, y privilegiados.
debiendo hacer una acotación a esta altura, que es que el acuerdo solamente tiene por finalidad arreglar con los quirografarios. Ahora bien, el deudor también tiene la posibilidad de arreglar con los quirografarios y vamos a tener que ver que las mayorías difieren si son privilegiados generales o especiales, ya que para los privilegiados generales son las mismas mayorías que para los quirografarios, pero para los privilegiados especiales se requiere unanimidad. Volviendo entonces al curso de lo que veníamos hablando, supongamos que el deudor tiene previsto solamente hacer propuesta para los quirografarios. Ahí él evaluará si los va a agrupar o no. Si hace la agrupación, la presenta, como dijimos, al síndico y al tribunal. El síndico se tiene que expedir sobre la razonabilidad de la propuesta al momento del informe general. Ese informe general queda a disposición del deudor y de los acreedores por el término de 10 días y en los 10 días posteriores el juez va a dictar la sentencia de categorización. ¿Quiénes forman parte entonces de estas categorías o en base a qué criterios el deudor tiene que proponer las categorías? Bueno, acá tenemos que recordar quiénes son los acreedores que van a formar parte del cómputo para establecer las bases del acuerdo. Como dice Truffat, son aquellos que están invitados al banquete concursal, los quirografarios y los admisibles. Entonces, los inadmisibles, que en el tiempo en que regía la 19.551 no se sabía que iban a ser tales hasta el mismo día de la Junta de Acreedores, no forman parte de la base de cómputo y entonces el deudor no los va a tener que considerar de ningún modo. También van a quedar afuera excluidos otros acreedores que, aunque sean admisibles o verificados, veremos que la ley específicamente o la jurisprudencia los ha excluido de la base de cómputo. Lo importante es que esta base, esta sentencia del artículo 36 de la ley de concurso es la que nos va a establecer esa base y en base a la cual el deudor tiene que hacer la propuesta. ¿Qué propuesta puede hacer? Bueno, podría categorizar acreedores financieros por un lado, podría categorizar acreedores fiscales, podría categorizar acreedores comerciales o acreedores quirografarios laborales si los hubiera, dice la ley. ¿Qué pasa si el deudor no hace propuesta? Como dijimos, el juez va a establecer las categorías mínimas. Cuando pasaron los 10 días después de la impugnación, es el juez el que se pronuncia sobre las categorías y el que establece finalmente las categorías. El juez podría considerar irrazonable la propuesta. Supongamos que el deudor haya propuesto categorizar a los acreedores por la letra del abecedario con que empieza su apellido. Entonces los de la A hasta la F les pago de tal modo, los de la G hasta la L de tal otro y la M hasta la Z de otro modo. Es decir, eso es una categoría irrazonable. Ahora, podría así el deudor decir a los acreedores fiscales le voy a pagar de un modo, a los acreedores laborales quirografarios de otro, a los acreedores proveedores de otro modo y a los financieros de otro modo. Bueno, esa posibilidad sí existe y entonces él puede hacer categorías que tengan en cuenta esas alternativas cuando llegue el momento de hacer la propuesta de acuerdo. El juez, como dije, es el que define las categorías y a partir de la resolución que dicta el juez, en donde acoge o no la propuesta formulada por el deudor, generalmente, digamos, salvo que sea irrazonable, el juez va a tomar la propuesta hecha por el deudor, simplemente porque después el deudor tiene que negociar con sus acreedores en base a la categoría que el juez estableció. Y figúrense ustedes que sería un desatino que el deudor no logre las mayorías porque el juez consideró que había que generar o formar una categoría distinta a la que el deudor había formulado y por consiguiente después eso apareja la quiebra indirecta del deudor al no lograr el acuerdo.